Un joven millonario puso una cámara en el ataúd de su amante. Lo que vio lo dejó en shock. El olor a antiséptico llenaba el pasillo del hospital mientras Donald Reynolds caminaba de un lado a otro. Sus zapatos caros resonaban en el piso brillante. La ansiedad le oprimía el pecho mientras repasaba lo que había pasado. El día anterior, Sofía había sido internada para observación después de un desmayo, pero los médicos le aseguraron que no era nada grave. Ahora, él estaba afuera de su habitación, esperando noticias. Su corazón latía con fuerza. La puerta se abrió y salió un médico. Su cara mostraba incomodidad. Lo siento, señor Reynolds, dijo con voz vacilante. Hicimos todo lo posible, pero ella se fue. Donald se quedó congelado. Su mente se negaba a aceptar esas palabras. Dijo con voz baja y peligrosa. Eso es imposible. Usted dijo que estaba estable ayer. ¿Qué pasó? El doctor suspiró, evitando la mirada intensa de Donald. Fue repentino, explicó. Su corazón se detuvo durante la noche. Tratamos de reanimarla, pero... No, interrumpió Donald, su voz subiendo de tono. Esto no tiene sentido. Ella estaba bien. Entiendo que esto es difícil, respondió el doctor con suavidad, pero a veces estas cosas pasan sin previo aviso. Las manos de Donald se cerraron en puños. Su mente giraba entre la incredulidad y la rabia. Sophia Green, el amor de su vida, la única persona que había visto más allá de su riqueza y ambición, la única que conocía al hombre que realmente era. Ella había sido su ancla, su confidente, y ahora se había ido. Donald tambaleó hasta la sala de espera privada del hospital. Sus piernas temblaban. Se dejó caer en una silla y enterró el rostro en sus manos. Los recuerdos de Sofía lo inundaron, su risa, su amabilidad, la forma en que había creído en él cuando nadie más lo hizo. Pero debajo del dolor, una semilla de duda comenzó a crecer. Algo en todo esto no se sentía bien. Durante las siguientes horas, Donald trató de procesar lo que había sucedido. Los médicos insistieron en que su muerte fue natural, pero su instinto le decía lo contrario. Repasó en su mente los eventos de la última semana, buscando pistas. Sofía había estado actuando raro últimamente, más reservada, como si algo la estuviera preocupando. Recibió varias llamadas misteriosas a altas horas de la noche y, cuando él le preguntó, ella simplemente dijo que era algo del trabajo. Y luego estaba el desmayo. Sofía nunca había tenido problemas de salud antes. ¿Por qué ahora? La mente de Donald se llenó de preguntas, pero no había respuestas. En la funeraria, Donald se paró junto al cuerpo sin vida de Sofía. Su dolor se mezclaba con la sospecha. No parece estar en paz, murmuró para sí mismo. Su asistente, Mark, dio un paso adelante con cautela. Donald, tal vez deberías descansar un poco. ¿No has dormido? No la voy a dejar, soltó Donald con voz cortante. Mark asintió en silencio y se hizo a un lado. Donald siguió observando a Sofía y, de repente, un pensamiento escalofriante cruzó por su mente. ¿Y si ella no se había ido realmente esa noche? Donald se sentó en la esquina de su estudio, apenas iluminado, con el peso de la muerte de Sofía oprimiéndole el pecho. El mundo a su alrededor se había vuelto gris, apagado por la pérdida de la mujer que amaba. Pero debajo del dolor, una duda persistente no lo dejaba en paz. La muerte de Sofía no tenía sentido. El hospital había asegurado que su condición era estable solo horas antes de que falleciera, y luego estaba la forma apresurada en que los médicos insistieron en terminar el papeleo, presionándolo para que organizara el entierro lo antes posible. ¿Por qué tenían tanta prisa en cerrar el caso? Donald repasó una y otra vez todo lo que recordaba del comportamiento de Sofía en las semanas previas a su muerte. Había habido señales. Pequeñas pistas sutiles que había pasado por alto en su momento. Sofía recibía llamadas a altas horas de la noche, siempre contestando en voz baja. Cuando él le preguntaba quién era, ella lo esquivaba con una sonrisa nerviosa, diciendo que solo era trabajo. También había empezado a desaparecer por horas sin dar explicaciones, diciendo que solo necesitaba tiempo para pensar. Luego estaban esos momentos en los que parecía perdida en sus pensamientos, con el ceño fruncido, como si cargara con algo que no podía compartir. Por último, estaba aquel desmayo que la llevó al hospital, ese colapso repentino que insistió en que no era nada grave. Donald apretó los puños. La frustración ardía dentro de él. ¿Sofía estaba ocultando algo? ¿Y si lo estaba, tenía que ver con su muerte? Donald no era de los que creían en coincidencias. Su éxito en los negocios se debía a su capacidad de analizar cada detalle, de cuestionar cada inconsistencia.
Y esta situación merecía el mismo nivel de escrutinio. Pero, ¿qué podía hacer ahora que Sofía se había ido? Esa noche, Donald se sentó en su escritorio, mirando los arreglos funerarios esparcidos frente a él. Un pensamiento repentino y atrevido cruzó su mente, tan descabellado que casi lo descartó de inmediato. ¿Qué pasaría si colocara una cámara en el ataúd? Sonaba a locura, como el acto desesperado de un hombre incapaz de dejar ir el pasado, pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Si existía la más mínima posibilidad de que algo hubiera sido pasado por alto o incluso oculto, necesitaba saberlo. A la mañana siguiente, Donald contactó a un viejo conocido, un especialista en tecnología que lo había ayudado con proyectos de seguridad en su negocio. Necesito una microcámara, dijo en cuanto la llamada se conectó. Del otro lado, André, un experto en tecnología, soltó una risa baja. ¿Y ahora en qué tipo de proyecto andas, Reynolds? ¿Espionaje industrial? No, respondió Donald con tono serio. Esto es personal. El humor de André desapareció al instante. ¿Para qué la necesitas? Eso no importa, respondió Donald con firmeza. Solo necesito algo discreto, de alta calidad y capaz de transmitir imágenes en vivo. André dudó por un momento, pero al final accedió. Tendré algo listo hoy mismo. Cuando Donald regresó a la funeraria esa tarde, se acercó al director con el pretexto de querer agregar un toque personal al ataúd de Sofía, un pequeño recuerdo para honrar su memoria. El director, acostumbrado a que los clientes ricos hicieran solicitudes inusuales, no hizo preguntas. Con cuidado, Donald colocó la microcámara dentro del ataúd, asegurándola dentro del revestimiento para que quedara completamente oculta. Mientras la ajustaba, sus manos temblaban. El acto se sentía invasivo, pero necesario. Una extraña mezcla de culpa y determinación lo envolvía. Durante las siguientes 24 horas, su decisión comenzó a levantar sospechas entre los más cercanos a él. «Estás obsesionado», le dijo su asistente, Mark, mientras estaban sentados en la oficina de Donald. «Sé que estás de duelo, pero esto no es saludable». «No entiendes», soltó Donald, perdiendo la paciencia. «Hay algo raro en todo esto, puedo sentirlo». Mark suspiró. «¿Y si estás equivocado? ¿Y si esto solo hace que todo sea más difícil para ti?» La mandíbula de Donald se tensó mientras miraba por la ventana. ¿Y si tengo razón? Su familia ya no lo apoyaba. «Tienes que dejarla ir. Donald», le dijo su hermana Rebecca suavemente por teléfono, «aferrarte así no la traerá de vuelta». «No me estoy aferrando», respondió Donald con firmeza. «Estoy buscando respuestas». Rebecca hizo una pausa y luego, con voz más suave, preguntó: «¿Y qué pasa si no hay respuestas? ¿Si esto realmente fue solo una tragedia?» Donald apretó los dientes. Las dudas lo asaltaron por un momento, pero luego respiró hondo. «Tengo que intentarlo», dijo finalmente. El día del entierro llegó, y el corazón de Donald se sentía pesado mientras observaba la ceremonia. El sacerdote habló con solemnidad, ofreciendo palabras de consuelo que apenas registró en su mente. Cuando el ataúd comenzó a descender a la tumba, sintió el peso de su decisión oprimiéndolo. ¿Estoy loco por hacer esto? En el fondo, sabía que no encontraría paz hasta descubrir la verdad. Esa noche, Donald se sentó en su estudio, apenas iluminado por el resplandor de su laptop. La oficina estaba extrañamente silenciosa. El leve zumbido del ordenador era el único sonido que rompía la quietud. Estaba en su silla de cuero, inmóvil, con la mirada fija en la pantalla. La transmisión desde la cámara oculta en el ataúd de Sofía no mostraba nada, solo oscuridad y un espacio confinado, completamente quieto. Habían pasado horas desde el entierro, y Donald apenas se había movido de su asiento. Sus nervios estaban destrozados, su mente llena de dudas. ¿Y si todo esto es en vano? ¿Y si me equivoqué? Pero algo dentro de él le decía que debía seguir observando. Permaneció inmóvil lo que pareció una eternidad. El cansancio empezó a pesarle en los párpados, cada vez más pesados, justo cuando se recargó en su silla, pensando en descansar solo un momento. Un leve ruido lo sacudió, haciéndolo sentarse de golpe. Al principio fue suave, casi imperceptible, como el roce de una tela. El pulso de Donald se aceleró mientras se inclinaba más cerca de la pantalla, ajustando el audio para captar hasta el más mínimo sonido. Ahí estaba de nuevo. Un leve crujido, seguido de lo que sonaba como una respiración. Frunció el ceño, su corazón latía con fuerza. Esto no puede ser real.
Los minutos pasaron y los ruidos se hicieron más claros. Un sonido de raspado, como uñas arañando la madera, le provocó un escalofrío que recorrió toda su espalda. Luego, la pantalla parpadeó. Vamos, murmuró Donald, golpeando el costado de la laptop. La señal se estabilizó. Por un momento, todo quedó en calma. Pero entonces, el débil contorno de un movimiento apareció en la pantalla. Donald contuvo el aliento. Donald sintió un nudo en la garganta mientras observaba atentamente. Las sombras se movieron y una mano pálida apareció a la vista, temblando mientras presionaba contra la tapa del ataúd. Jesucristo, susurró Donald, su voz temblorosa. No podía creer lo que estaba viendo. La mano se movió nuevamente, débilmente, rascando el interior de la madera. Un momento después, el rostro de Sofía apareció en la pantalla. Sus ojos se movían rápidamente, parecía desorientada. Su respiración era superficial y trabajosa. Sus labios se movían, como si intentara hablar, pero no salía ningún sonido. Sofía, susurró Donald, con el pecho apretado. Estaba viva. La mente de Donald no podía procesarlo. Un torrente de emociones lo invadió, un shock de alivio y un pánico creciente. En la pantalla, Sofía seguía luchando, sus movimientos débiles y frenéticos mientras empujaba la tapa del ataúd en el que estaba atrapada. Sofía, gritó Donald, con urgencia en su voz. Agarró su teléfono con las manos temblorosas. Contesta, Mark, contesta, murmuró Donald, caminando de un lado a otro por la habitación. Cuando Mark respondió, Donald no esperó las cortesías. Prepara el auto, gruñó. Vamos al cementerio ahora mismo. La voz confundida de Mark llegó a través de la línea. ¿Qué, Donald? Es mitad de noche. ¿Qué pasa? No hay tiempo para explicaciones, contestó Donald, cortante. Solo hazlo. Colgó. Donald volvió a la laptop, sus ojos fijos en la pantalla. Las luchas de Sofía se estaban debilitando. Su cuerpo temblaba visiblemente por el cansancio. Agárrate, Sofía, susurró Donald, con la voz quebrada. Voy por ti. Minutos después, Donald corría por las calles vacías. Los neumáticos de su auto chirriaban mientras tomaba las curvas a toda velocidad. Mark se sentó en el asiento del pasajero, con la expresión de preocupación y confusión en su rostro. Donald, ¿puedes decirme qué está pasando?, preguntó, sin entender. Donald apretó el volante, los nudillos blancos de la presión. Sofía está viva, dijo rotundamente, sin apartar los ojos de la carretera. Mark lo miró, incrédulo. ¿Qué? Eso no es posible, la vimos. Está viva, repitió Donald, firme. Donald repitió, con tono firme, sin dejar lugar a discusión. La vi en la cámara. El auto de Donald rugió al encenderse mientras avanzaba por las calles tranquilas. Sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Está viva, murmuró para sí mismo, con voz temblorosa. Voy por Sofía, solo agárrate. Cuando las puertas del cementerio aparecieron a la vista, Donald pisó el acelerador con más fuerza. Los faros iluminaron la gran entrada de hierro oxidado. Pero cuando llegó, su corazón se hundió, las puertas estaban cerradas. Donald saltó del auto y corrió hacia ellas, sacudiéndolas violentamente. «Hola», gritó. La quietud lo rodeaba. ¿Hay alguien aquí? Una pequeña luz parpadeó en una choza cercana, y un hombre mayor con uniforme de seguridad apareció. Su expresión era de molestia. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó el guardia, brusco. La luz de su linterna iluminaba con fuerza el rostro de Donald. «Necesito entrar», dijo Donald con urgencia, señalando el cementerio. «Hay alguien en una de esas tumbas que todavía está vivo». El guardia frunció el ceño, claramente pensando que Donald estaba borracho o loco. «Mira, no sé de qué estás hablando, pero el cementerio está cerrado», dijo. «Tendrás que volver mañana». «No hay tiempo», espetó Donald, levantándose. «Te estoy diciendo que una mujer está atrapada en un ataúd ahora mismo y está viva». El guardia negó con la cabeza. «No puedo dejarte entrar. Las reglas son reglas». Donald respiró profundamente, tratando de calmar sus nervios. «Escucha», dijo, sacando su billetera y abriéndola. «Soy Donald Reynolds. Probablemente has oído hablar de mí. Si no abres esas puertas ahora mismo, haré que valga la pena». El guardia vaciló. Su linterna tembló al reconocerlo. «Mira, aunque seas quien dice ser, podría perder mi trabajo»,
dijo el guardia, lo siento, pero no puedo ayudarte. Donald apretó los puños, la frustración burbujeando dentro de él. Está bien, dijo entre dientes, entonces lo haré yo mismo. Habló con Mark. Reúne un equipo, necesito cortadores de pernos, palas y una cuadrilla en el cementerio. Ahora, ordenó Donald. En 20 minutos, un pequeño grupo de hombres llegó con herramientas. Donald no perdió tiempo. El equipo usó los cortadores de pernos para romper las cadenas de la puerta y se apresuraron a entrar, con Donald liderando el camino. El cementerio estaba oscuro y las lápidas proyectaban largas sombras bajo la pálida luz de la luna. La linterna de Donald se movía de un lado a otro mientras caminaba entre las tumbas, dirigiéndose hacia la parcela de Sofía. Cuando llegaron, se detuvo. Esto es, dijo, señalando el montículo de tierra recién cubierto. El equipo comenzó a trabajar de inmediato, cavando frenéticamente con palas. El sonido del metal raspando contra la tierra llenaba el aire mientras Donald permanecía de pie, con las manos temblando de ansiedad. Apúrense, instó con voz firme, no tenemos mucho tiempo. La excavación pareció durar una eternidad, pero finalmente, la tapa de madera del ataúd apareció a la vista. Retrocedan, dijo uno de los hombres mientras abrían la tapa con palancas. Donald dio un paso adelante, su corazón latía con fuerza en su pecho mientras el ataúd se abría con un crujido. En el interior, Sofía yacía inmóvil, con el rostro pálido y respirando con dificultad. Sofía, susurró Donald con la voz quebrada. Ella abrió los ojos débilmente y por un momento lo miró, con una mezcla de confusión y alivio. Donald, dijo ella, poniéndose seria, su voz apenas audible, estoy aquí. Lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Estás a salvo ahora, te tengo. Los hombres ayudaron a sacar a Sofía del ataúd. Su cuerpo temblaba por el cansancio y la falta de oxígeno. Donald la envolvió con su chaqueta y la abrazó. Sus manos temblaban mientras le acariciaba el cabello. «¿Estás bien?», murmuró con la voz llena de emoción. «¿Vas a estar bien?». Sofía se inclinó hacia él, respirando de manera superficial pero constante. Una ambulancia llegó momentos después y los paramédicos corrieron a su lado para revisar sus signos vitales y cargarla en una camilla. Donald subió a la parte de atrás de la ambulancia con ella, negándose a salir de su lado mientras el vehículo aceleraba hacia el hospital. Él sostenía su mano con fuerza, su mente llena de preguntas: ¿cómo pasó esto? ¿Quién le hizo esto? Pero por ahora, lo único que importaba era que Sofía estaba viva, y él haría lo que fuera necesario para mantenerla a salvo. Sofía yacía en la cama del hospital, su cuerpo frágil rodeado por el pitido rítmico de los monitores y el suave zumbido de las máquinas. Donald estaba sentado a su lado, sus ojos nunca dejaban de mirarla. Ella aún estaba pálida, pero su respiración era constante ahora, y su color comenzaba a regresar lentamente. Cuando empezó a despertarse, sus ojos se encontraron con los de Donald, llenos de gratitud y algo más, miedo. «Estás a salvo», dijo Donald suavemente, tomando su mano. «Nadie te va a lastimar». Sofía vaciló, sus labios temblando. «No entiendes», susurró. «Esto no fue un accidente». Donald frunció el ceño. Un nudo se le formó en el estómago. «¿Qué quieres decir?». Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras respiraba temblorosamente. «Me obligaron a hacerlo. Me obligaron a fingir mi muerte». La mente de Donald corría, tratando de comprender sus palabras. «¿Quién te hizo hacer esto?». Sofía miró hacia otro lado, su voz apenas audible. «Me amenazaron, Donald. Dijeron que si no cooperaba, te lastimarían o algo peor». Los puños de Donald se apretaron a sus costados, la ira hirviendo bajo la superficie. «¿Quiénes son?», exigió. «Cuéntamelo todo». Sofía cerró los ojos, reuniendo fuerzas antes de hablar. «Hace unos meses, empezó un hombre se me acercó. Dijo que sabía todo sobre ti, sobre nosotros. Dijo que representaba a personas que querían control sobre tus activos. Al principio pensé que mentía, pero luego me mostró fotos tuyas, de tus horarios, incluso de tus reuniones privadas. Lo sabían todo». «Donald», su voz se quebró, y Donald se acercó más. Su mandíbula se tensó, y continuó, instó. «Dijeron que la única forma de llegar a ti era a través de mí». Sofía siguió hablando. «Querían que fingiera mi muerte para hacerte vulnerable. Dijeron que una vez que estuvieras distraído, entrarían y se llevarían todo. Incluso tenían médicos y abogados en su nómina para que pareciera real». La mente de Donald dio vueltas. Los procedimientos apresurados del hospital,
Las explicaciones vagas de los médicos. Todo tenía sentido ahora. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó, su voz llena de angustia. Yo quería, respondió Sofía, con lágrimas corriendo por su rostro, pero me estaban mirando. Dijeron que si intentaba advertirte, me matarían. El pecho de Donald se apretó. Su corazón dolía al pensar en ella soportando tanto miedo sola. ¿Quiénes son?, preguntó de nuevo, su tono más firme esta vez. Sofía vaciló y luego susurró un nombre. Dr. Kane. El nombre golpeó a Donald como un puñetazo en el estómago. Víctor Kane era un alto ejecutivo de una de las empresas subsidiarias de Donald, un hombre en quien Donald había confiado proyectos clave e información confidencial. Donald se puso de pie de un salto y empezó a caminar de un lado a otro por la habitación, mientras la ira lo recorría. Víctor, murmuró, apretando los puños. Ese bastardo. Sofía lo miró. Su voz temblaba. Él fue quien planeó todo. Dijo que había estado esperando el momento adecuado para atacar. Yo solo era un peón en su juego. Donald se volvió hacia ella, su expresión feroz. No eres un peón, Sofía. Eres la razón por la que estoy aquí ahora mismo, y juro que le haré pagar por lo que ha hecho. Al día siguiente, Donald convocó una reunión de emergencia con su equipo legal y consultores de seguridad privada. Tenemos un topo en la empresa, dijo Donald con voz fría y calculadora. Víctor Kane, quiero cada pieza de evidencia que podamos encontrar. Correos electrónicos, transacciones, reuniones. Si él siquiera estornudó cerca de un documento, lo quiero en mi escritorio. Su equipo asintió y se puso en acción. Donald se giró para marcar a su asistente. Y quiero que averigües quién más está involucrado. Si Víctor tenía cómplices, quiero sus nombres en las próximas 48 horas, dijo Donald con firmeza. La investigación descubrió un montón de evidencia incriminatoria. Víctor había estado malversando fondos, falsificando contratos y pasando información a terceros, pero la evidencia más fuerte vino de la propia Sofía. Me dieron esto, dijo ella, entregándole a Donald una pequeña memoria USB. Es una copia de todo lo que tenían sobre ti, tus cuentas, tus inversiones, incluso tu vida personal. Querían usarlo para manipularte. Donald miró fijamente la memoria USB. Su mandíbula se tensó. Esto termina ahora. Con la evidencia en mano, Donald organizó una trampa para Víctor. Convocó una reunión ejecutiva de alto nivel para asegurarse de que Víctor asistiría. La sala de conferencias, débilmente iluminada, estaba llena de tensión. Donald se sentó en la cabecera de la mesa, con su comportamiento frío e impenetrable. A su alrededor, un grupo cuidadosamente seleccionado de ejecutivos murmuraba en voz baja, sin darse cuenta de que esta no era una reunión común. Cuando Víctor llegó, entró con su habitual aire de confianza, sin saber lo que le esperaba. Una sonrisa maliciosa se dibujó en los labios de Víctor mientras saludaba a Donald. Donald, dijo Víctor suavemente, tomando asiento frente a él, me convocaste para esta reunión de repente, supongo que es algo urgente. Donald se recargó en su silla, entrecerró los ojos y respondió con calma, pero su voz sonaba firme, como de acero. Sofía observaba desde una habitación segura, cerca del investigador principal, y sentía que su corazón se aceleraba. Había insistido en involucrarse, estaba decidida a que se hiciera justicia. ¿Estás segura de esto? ¿Funcionará?, le preguntó al investigador, con la voz ligeramente temblorosa. El oficial asintió. Tenemos suficiente evidencia para arrestar a Víctor y a sus cómplices, pero el plan de Donald para sacar una confesión sellará el trato. Los ojos de Sofía se fijaron en el monitor que mostraba la transmisión en vivo de la sala de reuniones. Donald se sentó tranquilo, su expresión no mostraba nada. Ella solo podía esperar que la arrogancia de Víctor fuera su perdición en esa sala de reuniones. Donald se aclaró la garganta para llamar la atención de todos. He convocado esta reunión para discutir un tema urgente, comenzó con voz firme. Me he dado cuenta de que alguien dentro de esta empresa ha estado trabajando en mi contra. Víctor levantó una ceja, con una expresión de sorpresa. Esa es una acusación seria, dijo Víctor suavemente. ¿Tienes alguna prueba? Donald sonrió con ironía, mirando fijamente a Víctor. Pensé que nunca preguntarías, respondió. Mark estaba sentado frente a una laptop cerca, presionó un botón y una gran pantalla al fondo de la sala se iluminó. Aparecieron una serie de documentos, extractos bancarios, correos electrónicos y grabaciones, cada uno apuntando directamente a Víctor.
La sala quedó en silencio mientras los ejecutivos se inclinaban hacia adelante, con rostros llenos de conmoción e incredulidad. ¿Qué es esto?, exigió Víctor, buscando ayuda. Su fachada segura comenzó a agrietarse. Es evidencia, respondió Donald, su tono muy firme, evidencia de tu traición, malversación de fondos, fraude y una conspiración para manipularme al atacar a Sofía. El rostro de Víctor se puso pálido, pero rápidamente se recompuso. Esto es ridículo, dijo, alzando la voz. ¿Crees que puedes culpar a alguien con unos archivos manipulados? He sido leal a esta empresa durante años. Donald se inclinó hacia adelante, su mirada fría. ¿Lealtad?, dijo con desprecio. ¿Llamas lealtad a amenazar a la mujer que amo y tratar de destruir mi vida? Víctor se burló, recuperando la confianza ante lo que él pensaba que era solo un farol. No tienes nada contra mí, dijo Víctor, aferrándose a un clavo ardiendo. Donald intercambió una mirada con Mark, quien asintió y presionó otro botón en la computadora portátil. La pantalla cambió a una grabación de video. En ella, Víctor estaba sentado con uno de sus cómplices, discutiendo el plan en detalle, cómo fingirían la muerte de Sofía, distraerían a Donald y tomarían el control de sus activos. La voz de Víctor en la grabación era inconfundible. Lo golpeamos donde más le duele. Sofía, decía Víctor en el video. Una vez que él esté demasiado roto para contraatacar, nos movemos y tomamos todo. El aire en la habitación se volvió pesado mientras la evidencia condenatoria se mostraba ante todos. La compostura de Víctor se rompió. Se levantó de un salto y señaló con un dedo tembloroso a Donald. Esto es una trampa, gritó. Me tendiste una trampa. Te tendiste una trampa tú mismo, respondió Donald con frialdad, levantándose de su silla. Todo lo que hice fue darte suficiente cuerda para que te ahorcaras. Los ojos de Víctor recorrieron la habitación en busca de un aliado, pero los otros ejecutivos se quedaron callados, con caras de disgusto. En ese momento, las puertas se abrieron de golpe y un equipo de policías entró, liderado por la investigadora. Sofía ha estado trabajando con Víctor Caín, anunció el oficial. Darán un paso adelante. Está bajo arresto por conspiración, fraude e intento de coerción. Víctor se tambaleó hacia atrás, levantando las manos cuando los oficiales se acercaron. Esto es un error, gritó. Te arrepentirás de esto. Donald cruzó los brazos. Su expresión era firme. El único error fue pensar que podría salirse con la tuya, dijo mientras esposaban a Víctor y se lo llevaban. Los oficiales procedieron a arrestar a otras personas nombradas en la investigación, entre ellas un administrador del hospital que había orquestado la muerte de Sofía y un abogado que había ayudado a falsificar los documentos necesarios. El dolor de su traición pesaba sobre los hombros de Donald, pero sintió una oleada de alivio al saber que enfrentarían la justicia. Más tarde esa noche, Donald regresó al hospital donde Sofía lo esperaba. Ella estaba sentada erguida en su cama, buscando su rostro mientras él entraba en la habitación. Está hecho, dijo Donald, sentándose a su lado. Víctor y su gente están bajo custodia, no volverán a lastimar a nadie nunca más. Sofía exhaló, sus hombros se relajaron por primera vez en semanas. Gracias, dijo suavemente. Donald negó con la cabeza. No tienes que agradecerme. Dijo que esto pasó por mi culpa, que debería haberlo visto venir. Sofía alcanzó su mano, su agarre firme a pesar de su estado debilitado. Me salvaste, Donald, dijo ella. Eso es lo que importa. Al día siguiente, la noticia del arresto se difundió rápidamente, y Donald emitió una declaración pública prometiendo proteger a su empresa y a sus seres queridos. Pero para Donald, la verdadera victoria no fue solo exponer a los conspiradores, sino saber que Sofía finalmente estaba a salvo, mientras se sentaba con ella esa noche, sosteniendo su mano y planeando su futuro. Sintió una sensación de paz que no había conocido en mucho tiempo. Se habían enfrentado a la traición, al miedo y al peligro juntos, y habían salido fortalecidos de ello. Los días después del arresto de Víctor Camp fueron un torbellino de cobertura mediática, procedimientos legales y recuperación emocional, pero cuando todo se calmó, Donald y Sofía se encontraron al borde de un nuevo comienzo. Sofía estaba sentada bajo la cálida luz del sol en la terraza de la propiedad de Donald, una ligera brisa jugando con su cabello. Ya había recuperado algo de su fuerza, aunque las cicatrices físicas y emocionales de su terrible experiencia seguían ahí. Donald se acercó con 2 tazas de té y puso una suavemente frente a ella. Me estás mimando, dijo Sofía con una pequeña sonrisa. Su voz tenía una mezcla de gratitud y calidez.
Te lo mereces, respondió Donald, sentándose a su lado. Se quedaron en un cómodo silencio, el peso de todo lo vivido llenando el espacio entre ellos. ¿Alguna vez piensas en lo que viene después?, preguntó él. ¿Qué piensas?, preguntó Sofía, rompiendo el silencio. Todo el tiempo, respondió Donald, con la mirada fija en el horizonte, pero ahora es diferente. Antes siempre se trataba del próximo trato, el próximo objetivo. Ahora pienso en nosotros. Sofía se volvió hacia él. Su expresión se suavizó. Preguntó suavemente. ¿De verdad? Donald asintió. No quiero perder ni un segundo más, dijo con voz firme. La vida es demasiado corta, y ya estuve demasiado cerca de perderte. Una semana después, Donald invitó a Sofía a la finca rural de su familia, un lugar del que habían hablado mucho al principio de su relación. Era una propiedad grande, rodeada de colinas llenas de flores silvestres y robles viejos, mientras el sol se hundía en el cielo, pintando todo de tonos dorados y rosados. Donald llevó a Sofía a un lugar apartado con vista a un lago tranquilo. Este lugar es hermoso, dijo Sofía, con los ojos muy abiertos mientras contemplaba la vista. Es especial para mí, respondió Donald, pensativo. Es donde solía venir cuando necesitaba claridad. Cuando todo lo demás parecía demasiado grande para manejar, Sofía se volteó hacia él, con expresión curiosa. ¿Por qué me trajiste aquí?, preguntó. Donald sonrió, metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. La abrió para revelar un impresionante anillo de compromiso. El diamante captó la luz y se dispersó en 1000 direcciones. La respiración de Sofía se detuvo y sus manos volaron a su boca. Donald se arrodilló, sin dejar de mirarla. Sofía, hemos pasado por más de lo que la mayoría de las personas puede imaginar. Enfrentamos miedo, traición y dolor, pero a través de todo eso, has sido mi ancla, mi fuerza, mi razón para seguir luchando. Las lágrimas brotaron de los ojos de Sofía mientras escuchaba, su corazón latiendo fuerte. No puedo prometerte una vida sin desafíos, continuó Donald, pero puedo prometerte que, no importa lo que se nos venga, estaré a tu lado, amándote y protegiéndote con todo lo que tengo. ¿Te casarías conmigo? Sofía lo miró fijamente, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras asentía. Sí, susurró, su voz temblando, 1000 veces sí. Donald deslizó el anillo en su dedo antes de levantarse y abrazarla fuerte. Se quedaron así por un largo momento. El mundo a su alrededor se desvaneció. Me has hecho el hombre más feliz del mundo, murmuró Donald, apoyando su rostro en su cabello. Sofía sonrió entre lágrimas. Me has dado esperanza de nuevo. En las semanas que siguieron, Donald y Sofía comenzaron a sentar las bases para su nueva vida juntos, pero no podían deshacerse del impacto de lo que habían vivido. No podemos simplemente seguir adelante y pretender que nunca pasó, dijo Sofía una noche, mientras estaban sentados en el estudio de Donald, clasificando documentos. Sé que, respondió Donald con expresión pensativa, pero ¿qué podemos hacer? Sofía levantó una foto de los dos, tomada en una gala benéfica, años atrás. Podemos usar lo que hemos pasado para ayudar a otras personas que han sido traicionadas, manipuladas o abandonadas. Ellos necesitan una voz, alguien que luche por ellos. Donald asintió lentamente, con una chispa de determinación en sus ojos. ¿Una fundación?, dijo, pensativo. Una que brinde recursos de apoyo y protección para víctimas de fraude, coerción y abuso. El rostro de Sofía se iluminó. Sí, podríamos ofrecer asesoría, ayuda legal y asistencia financiera para ayudar a las personas a reconstruir sus vidas. Donald estuvo a su lado. Su corazón se llenó de orgullo mientras la veía brillar. Ella se había transformado de una víctima a un faro de esperanza, y él no podría haber estado más orgulloso de llamarla su compañera en todos los sentidos de la palabra. Cuando la gala terminó, los dos estaban de pie en el balcón, mirando la ciudad. Las luces brillantes abajo reflejaban la vida que habían reconstruido juntos. ¿Creemos que estamos haciendo lo suficiente?, preguntó Sofía con voz tranquila. Donald tomó su mano, entrelazando sus dedos. Recién comenzamos, dijo con una sonrisa. Mientras Donald y Sofía convertían su dolor en propósito, su historia se convirtió en un testimonio del poder de la resiliencia, el amor y las segundas oportunidades, desde sobrevivir a la traición y la oscuridad hasta construir un futuro más brillante juntos. Nos mostraron que, incluso frente a desafíos inimaginables, la esperanza y la sanación siempre son posibles. ¿Te conmovió esta historia? Hay miles de historias de amor,
redención e inspiración esperando ser descubiertas. Suscríbete a Voz en Silencio para más historias poderosas y emotivas que nos recuerdan la belleza del espíritu humano. Nos encantaría saber tu opinión. ¿Qué momento del viaje de Donald y Sofía te tocó más? Comparte tu parte favorita en los comentarios abajo. Gracias por ser parte de nuestra familia de cuentacuentos. Hasta la próxima. Sigan creyendo en el amor, la esperanza y la magia de las segundas oportunidades.